Pues hola de nuevo. Empezamos si os parece, aunque hay asistentes que se van conectando poco a poco. Empiezo presentándome. Mi nombre es Estrella Freire, soy la secretaria general del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, que es la entidad que coordina y representa a las 13 cámaras de comercio que hay en Andalucía. Y hoy estoy encantada de volver a presentar un webinario dentro del ciclo de ciberresiliencia que organizamos como miembro de la Red de Información Europea de Andalucía y que tras el parón estival, pues hoy retomamos. Y retomamos con un tema que me parece de muchísimo interés porque casi todos ya tenéis página web y es importante cumplir con la normativa europea sobre cookies que aparecen en vuestras páginas web. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, es importantísimo porque además a partir de enero de 2024 hay una serie de obligaciones que establece esa normativa europea que hoy nos van a explicar y porque su incumplimiento puede conllevar sanciones económicas, pero sobre todo porque tiene una gran importancia reputacional, ya que un mal uso de las cookies puede llevar a perder confianza en la relación con los clientes y entonces eso luego es muy difícil de recuperar. Para que nos explique todo eso perfectamente, hoy contamos con una experta que es María Espino Reina, que es analista legal en You Forget Me. Ella es abogada especializada en protección de datos y en cumplimiento normativo. Y como digo, desde You Forget Me nos van a explicar, como expertos en protección y gestión de la privacidad digital de los ciudadanos y de las empresas, todo lo relativo al tema de las cookies. Yo creo que, bueno, que va a ser un placer escucharla. Además, me parece muy interesante porque luego su exposición eh, para los asistentes se os va a enviar después de su exposición la guía de la Agencia Española de Protección de Datos sobre el uso correcto de cookies y porque además, aunque todo esto en principio puede parecer muy costoso, tanto a nivel económico como a nivel legal, ella nos lo va a explicar y nos lo va a explicar de una manera muy fácil y además nos va a mostrar herramientas que hacen que todo esto pueda ser gratuito para las empresas y que puedan cumplir con las normativas vigentes sin tener que realizar un gran desembolso económico. Por eso agradecemos a María su exposición. Si os parece, hacemos como en anteriores webinarios, podéis ir utilizando el chat para ir formulando las dudas que os vayan surgiendo con la exposición de María, pero dejamos para el final su resolución porque así no la tenemos que ir interrumpiendo permanentemente. Todas las dudas que os surjan serán respondidas al final y, como ya digo, también se enviará esa guía que os va a ser de gran utilidad a todos los asistentes al webinario. Yo, sin más, le doy la palabra a María, recordando que como es un ciclo, el ciclo de ciberresiliencia enmarcado dentro de la red IEA, el próximo webinario será el 25 de septiembre, ya os llegará la información. También la colgaremos en nuestra página web del Consejo Andaluz de Cámaras y en las redes sociales para que todos aquellos que esperemos que seáis muchos, estéis interesados también en asistir, os podáis conectar el día 25, donde hablaremos sobre los retos del cumplimiento de la protección de datos en el marco común europeo. Sin más, le doy la palabra a María y agradezco a todos que estéis ahí detrás de la pantalla. Espero que el webinario de hoy sea de muchísimo interés, que genere mucha expectativa y que se solucionen vuestras dudas al final del mismo, para que además así todos cumplamos con la normativa vigente y, por supuesto, eso haga que nuestras empresas sigan siendo muy competitivas, que al final es de lo que se trata. Muchísimas gracias a todos y te doy la palabra, María. Gracias. Gracias a ti, buenos días a todos. Y nada, a ver, en primer lugar vamos a ver todo lo que vamos a tratar. En un principio vamos a ver una serie de conceptos básicos que se van a tratar a lo largo de todo el webinar, ¿vale? Luego vamos a tratar lo que es el manual o la guía del uso de las cookies de la EPD, que es la clave central y la pieza más importante,
Vamos a daros una serie de soluciones para el cumplimiento normativo de todo lo que vamos a ir explicando durante esta hora y media y al final, como ha dicho aquí mi compañera Estrella, vamos a tener un turno de dudas y preguntas. Entonces, ¿qué vamos a aprender hoy? En primer lugar, tenemos que tener claro que la importancia de las cookies en realidad se deriva de la importancia de la privacidad digital. ¿Por qué? Porque al final, aunque las cookies surgieron en los años 90, como veremos luego, y también se explicará más o menos, o ciertos hitos clave que han ido surgiendo en la historia a raíz de la invención y de la utilización de estas herramientas, pues a medida que vamos navegando por internet, las cookies están ahí, es algo que no se ve nunca, pero que siempre están ahí, siempre están cogiendo nuestros datos y siempre están tratando de información que al final puede terminar resultando ser información relativa a nuestros datos personales. ¿Por qué? Porque las cookies son unas herramientas que se dedican a, dependiendo de su funcionalidad y como ya veremos luego, hay distintos tipos y se almacenan durante distintos tiempos y pueden ser utilizados por distintos editores o por distintos responsables, pero al final el hecho de que los datos que tú vas dejando por internet, porque al final todo lo que se hace en internet deja huella, si esta información se combina con algún identificador único, como puede ser un nombre de usuario, un correo electrónico o una dirección IP, al final pueden terminar siendo también datos personales, como son los datos más simples que todos entendemos, que serían un nombre, un número de teléfono, un DNI. También tenemos que tener en cuenta que otro tipo de datos, como las fotos o nuestros vídeos o nuestra geolocalización en las redes sociales, o los datos que damos para poder comprar en una tienda online, o los datos que se dejan, los metadatos que se dejan a lo mejor dentro de Facebook cuando mandas un mensaje. Todos esos datos, si con la ayuda de las cookies se enlazan con una serie de identificadores únicos, pueden crear un perfil sobre nosotros y pueden utilizar nuestra información al final sin nuestro consentimiento o incluso sin nuestro conocimiento. ¿Por qué es importante todo esto? Porque al final nuestra privacidad digital es un derecho bastante importante, sobre todo en la era en la que vivimos, que a raíz de 2 o 3 clics cualquiera puede encontrarnos y cualquiera puede tener información sobre nosotros y entonces es un derecho que los usuarios debemos proteger y debemos luchar por proteger, además de que lo hagan también las instituciones como la Unión Europea, como mismamente España a nivel nacional, ¿vale? Por ello, la Unión Europea ya en el 2018 creó el Reglamento General de Protección de Datos con el ánimo de defender o de proteger nuestros datos personales también en el ámbito digital, no solamente en el formato analógico y en los papeles escritos como se hacía tradicionalmente. Entonces, bajo el RGPD o el Reglamento General de Protección de Datos, cualquier dato que no es o que no resulte estrictamente necesario para el funcionamiento de una página web requiere de nuestro consentimiento para que pueda ser utilizado, incluyendo dentro de esto a las famosísimas cookies, que hoy vamos a tratar de entender qué son, cómo funcionan, qué tipos hay, etcétera. Entonces, hoy vamos a profundizar en este tema desde muchos ángulos, veremos qué tipo de cookies existen, cómo ha evolucionado la normativa, cómo ha evolucionado la guía, qué podemos hacer los usuarios, qué deben hacer las personas o los responsables de las páginas web o de las aplicaciones, ¿vale? Y antes de comenzar con una serie de conceptos básicos, mi idea es que nos quede bastante claro que nuestra privacidad no es solamente una cuestión legal o de cumplimiento para toda página web que exista, sino que también es un derecho fundamental que tenemos que proteger, que tiene ya bastantes años, que no es algo nuevo y que deberíamos conocer, aunque sea solamente por defender nuestra información, nuestros datos personales y nuestros derechos como ciudadanos y como usuarios de cualquier página web o del mismamente Internet en general, ¿vale? A lo largo del webinar vamos a ir tratando estos conceptos como el servicio de la sociedad de la información, que consiste, se define dentro de la Ley de Servicios de Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, que como veremos luego, en realidad es donde se regula el tema de las cookies y el consentimiento, la información que debe darse. ¿Y qué se entiende por servicio de la sociedad de la información al final? Pues se entiende que todo servicio que se preste a un usuario, con independencia de si se realiza de forma onerosa o de forma gratuita, siempre que se realice por vía electrónica, constituye un servicio de la sociedad de la información, ¿vale?
El editor, cuando yo digo editor, siempre me refiero al responsable de la página web. Y cuando digo página web, me puedo referir tanto a una página web dominio, como a una aplicación para teléfono, para tablet, como a una plataforma, todo aquello que se maneje por internet y que pueda tener cookies o dispositivos de almacenamiento, que al final es lo que termina siendo una cookie, está englobado dentro de lo que es página web, ¿vale? Para no estar yo todo el rato repitiendo página web, aplicación, plataforma, cualquier tipo de servicio de la sociedad de la información que se preste por vía electrónica y que utilice las cookies, estaría dentro de lo que es el ámbito de aplicación de la guía y de todo lo que vamos a explicar a continuación. ¿Qué es un espacio publicitario? Pues es el lugar en el que el editor de la página prevé o piensa utilizar cuando tú creas la página web. Es el sitio donde tú vas a diseñar los anuncios, ¿vale? Porque al final muchas páginas web funcionan o se mantienen o se lucran a raíz de las cookies, a raíz de los anuncios, de la publicidad comportamental. Entonces, al final termina siendo un término bastante importante, junto con el inventario publicitario, que es la suma de todos los espacios publicitarios que tienes tú en tu página o en tu plataforma, que tienen muchas formas los espacios publicitarios, ¿vale? Pueden ser botones, pueden ser pop-ups, pueden ser páginas enteras, puede ser un banner, puede ser un rascacielos, independientemente de la forma que tenga y del espacio que ocupe, se considera espacio publicitario y la suma de todos ellos es el inventario publicitario. Hay otros conceptos que no tengo aquí yo en la diapositiva, pero que también son muy importantes, como ya hemos dicho, el de privacidad digital. Otro bastante importante y sobre el que vamos a dar lo vamos a contextualizar mucho y lo vamos a utilizar mucho, es el de consentimiento informado. Es un concepto súper básico, sobre todo en el Reglamento General de Protección de Datos, porque la regulación europea que se dedica a proteger nuestros datos lo que exige en realidad es que nuestro consentimiento siempre se dé de manera libre e informada. ¿Esto qué significa? Que significa que los sitios web tienen que ser transparentes y decirnos exactamente qué datos van a recopilar, para qué se van a utilizar, quién va a tener acceso a ellos, y lo más importante de todo es que nos tienen que dejar rechazar las cookies en cualquier momento sin que eso signifique que ya no nos dejen entrar a la página web. Es decir, no nos pueden condicionar que nosotros aceptemos sus cookies y les demos nuestros datos a cambio de poder entrar. Eso no es un consentimiento libre e informado ni para la Unión Europea ni para España, ¿vale? Y bueno, ya vamos a empezar. En primer lugar, tenemos que entender qué son las cookies, ¿vale? Que son herramientas clave. Al final se han terminado convirtiendo en una herramienta muy importante para los desarrolladores de páginas web. Incluso no hace falta tener estos conocimientos tan avanzados, o no hace falta ser desarrollador ni ser un informático para poder entenderlo o para utilizarla, como vamos a ir viendo a lo largo de esto, y espero que se entienda a lo largo de todo el webinar, que al final las cookies son como pequeños fragmentos de texto que los sitios web utilizan cuando tú visitas su página a través del navegador, ¿vale? Sirven para muchísimas cosas, aunque es verdad que una de las funciones más importantes o para lo que más se usa es la función publicitaria. Entonces concentran mucha inversión de dinero en ese sentido. Hay muchos estudios que además nos avisan de que la inversión en publicidad o el uso de la publicidad online está acaparando el 60, casi 70% de toda la inversión en publicidad en general. Entonces, como el futuro, al final la publicidad, la mayoría, quitando televisión y quitando ciertos medios de comunicación tradicionales que al final siempre van a existir, pero el potencial está en Internet y las cookies se han convertido en algo ideal para poder lucrarse de esta manera, además de forma muy fácil, la verdad. Entonces, son pequeños fragmentos de texto que se almacenan en tu dispositivo, que se encuentran en cada página web en la que tú visitas, ¿vale? Se han terminado convirtiendo en una herramienta clave para la prestación de servicios de sociedad de la información, concentrando la mayor inversión publicitaria que existe. Además, también sirven para facilitar que tú entres en esa página, que la página funcione bien,
que si tú eliges el idioma español se te quede guardado para la próxima vez que entras, eso también lo hace una cookie. Los captcha o los mecanismos para identificar si eres un robot o si eres una persona también se utilizan a través de cookies, por ejemplo. O sea, no todo es publicidad y no todo tiene por qué ser publicidad, ni todo es malo dentro de las cookies. Pero sí que es verdad que tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que entenderla y tenemos que saber qué es lo que estamos utilizando y para qué es lo que estamos dando consentimiento cuando entramos en una página y le damos a aceptarlas todas así sin pensar rápido para quitarnos el pop-up o el banner de en medio, ¿vale? Entonces, continuamos con la historia de las cookies, más o menos para entrar en materia, para ponernos un poco en situación. Parece mentira, pero se crearon en la década de los 90. Exactamente, se creó en 1994 por un hombre que se llamaba Lou Montucci, ¿vale? Que era empleado de una empresa de comunicaciones que además en aquellos entonces era la segunda operadora más grande de Estados Unidos y creó la cookie con la única finalidad que además en aquellos momentos se llamaba objeto persistente, no tenía ni el nombre de cookie, y la única finalidad que tenía con la idea con la que se creó era saber si las personas que entraban a su página web la habían visitado antes o no. Es decir, poder saber si eran usuarios recurrentes a su empresa o era la primera vez que llegaban, ¿vale? No tenía más misterio. Se creó solamente para eso, esa fue la primera cookie que existió y la finalidad que tuvo. Obviamente, con el paso del tiempo ya se dio cuenta la gente de la potencial que tenía. Se empezó a regular esto en 2018 a raíz del RGPD, aunque ya en 2017 Apple, por ejemplo, introdujo el sistema inteligente de prevención del seguimiento o del tracking, ¿vale? Que también fue utilizado por Google en Chrome, por Mozilla, por casi que todos los navegadores o los buscadores, que en un principio todos ellos intentaron como seguir la vía ética, ¿no? E intentar evitar que se utilizaran los datos o que cualquiera pudiera tener un seguimiento de los usuarios que visitan su página web, pero no salió bien, como se puede ver, porque al final en 2020 hubo multas millonarias, tanto para Google, que fueron 120 millones, como por ejemplo para Amazon, que fueron 42 millones. Twitter también tuvo una multa de 550.000 y todo era por utilizar cookies y consentimiento o por hacer un seguimiento de los usuarios, elaborar perfiles de los usuarios sin un consentimiento. Y al final esto contraviene totalmente lo que dice el Reglamento General de Protección de Datos y también contraviene totalmente lo que dice la Ley de Servicios de Sociedad de la Información. En este sentido, lo que yo quiero que quede claro es que en realidad las cookies se crearon hace mucho tiempo. Es decir, son cosas conocidas que a lo mejor para los usuarios medios no lo sabemos o no somos conscientes, pero para la gente que está por encima nuestra, que debe regular estas cosas y que debe protegernos como usuarios de Internet, sí que considero que se deberían haber puesto las pilas un poquito antes y nos estaríamos ahorrando algunos de los problemas que vamos a ver que tenemos ahora, ¿vale? Y bueno, también tengo que mencionar aquí que Google, por ejemplo, desde el 2017 del 2019, perdón, tiene el Privacy Sandbox, que con ello lo que intentaba era mejorar la privacidad o defender la privacidad de sus usuarios. Y luego en la última diapositiva veremos que Privacy Sandbox sigue funcionando, sigue investigando en relación a las cookies y su intención es eliminar las cookies de terceros, aunque hasta el año que viene al final no se va a producir este cambio, ¿vale? Pero bueno, lo dejo ahí para que los vayamos teniendo en mente. Y a continuación, para tener la cosa un poco más clara, vamos a ver los tipos de cookies que existen. Teniendo en cuenta, ¿vale?, que la clasificación que estáis viendo aquí en la diapositiva ahora mismo es totalmente orientativa, ilustrativa, hay muchos tipos de clasificaciones.
Esto no es algo cerrado, nosotros o yo hemos elegido esta clasificación porque me parece clara y sencilla a la hora de entenderlo y empezar por algún lado, pero hay muchas clasificaciones, tenemos que tener en cuenta también que una misma cookie puede estar en más de una categoría, ¿vale? Existen lo que son las cookies polivalentes, ¿vale? Que pueden estar dentro de, por ejemplo, ser una cookie técnica, pero también puede ser una cookie de análisis o medición. Voy a ir primero explicando, que yo creo que es más fácil para que se me entienda. Entonces, en función de quién las gestiona, tenemos las cookies propias, que son aquellas de las que el responsable de las cookies es el propio editor, que generalmente se envían al equipo terminal del usuario, es decir, a tu móvil, a tu tablet o a tu ordenador con el que estás entrando a esa página web, ¿vale? Que ese sitio es gestionado también por el propio editor y es desde el que se presta el servicio para el que tú estás entrando, que ya puede ser una tienda online, leer un artículo de periódico, entrar en YouTube, eso ya es solicitar un servicio. Y en el momento en el que tú entras y YouTube tiene una cookie que gestiona por él mismo, o la página a la que acabas de entrar como una tienda online, ¿vale? Que creo que es fácil de explicar este ejemplo y así continúo con él durante todo el webinar. En el momento en el que tú entras en una tienda online, por ejemplo, hay ciertas cookies de sesión que al entrar guardan tu usuario si te logueas para saber quién eres, si introduces productos en el carrito, guardan los productos en el carrito, lo recuerdan, lo mantienen ahí. Eso también se hace a través de cookies, ¿vale? Y normalmente son cookies propias porque se gestionan y se llevan desde tu dominio o sitio web hasta el terminal del usuario. Aquellas cookies de terceros son las que el responsable es una entidad o persona jurídica distinta del editor de la página web, es decir, distinta del responsable o del dueño de la página, y que además se envían al terminal del usuario desde un dominio distinto que no es gestionado por ti mismo, sino que es gestionado por la entidad que trata los datos que se obtienen a través de estas cookies. Por eso se llaman cookies de terceros, porque al final no son tuyos. Por ejemplo, algo muy utilizado en realidad para todos aquellos que tienen cookies o que tienen una página web y que utilizan cookies es el Google Analytics o cualquier tipo de cookie que sirva de medición de audiencia o de estadísticas para saber cuánta gente te visita, cuántas veces te visitan, qué es lo que hacen en tu página, etcétera. Estas cookies son de terceros porque son de Google, como su nombre dice, ¿vale? Y tienes que tener en cuenta, como veremos luego, que al ser una cookie de terceros tienes que proporcionar más información al usuario para que éste sea consciente al final de qué hace Google con mis datos y por qué tú utilizas a Google para tratar mis datos, ¿vale? Luego, en función de su finalidad, tenemos cookies técnicas, que son aquellas que permiten al usuario que navegue por la página, la plataforma o la aplicación, utilizando los diferentes servicios que existen en ella, ¿vale? Son aquellas que te ayudan a que funcione la página, así básicamente. Incluyen muchas funciones y servicios, como puede ser controlar la comunicación de datos, identificarte la sesión, acceder a ciertas partes de la página que a lo mejor sean de acceso restringido porque tengas que estar logueado o porque tengas que ser premium en YouTube, por ejemplo, ¿vale? A gestionar pagos, a controlar fraude. También hay cookies técnicas de seguridad para evitar que se produzcan eh, usurpaciones de identidad en cuanto a los usuarios o para que te hackeen el usuario, entre comillas, para que nos entendamos, ¿vale? Todo esto al final termina siendo cookies técnicas. También existen cookies técnicas que sirven para vídeos o para imágenes, cuando tú incluyes a lo mejor algún contenido dinámico como puede ser un GIF o contenidos a través de las redes sociales. Puede ser que también necesite alguna cookie técnica para poder funcionar. Por otro lado, tenemos las cookies de preferencia o de personalización, que son aquellas que recuerdan o que te permiten a ti como editor que la página o que tu página, tu dominio, recuerde información sobre el usuario que ya ha accedido anteriormente
y ha usado el servicio de cierta manera. Por ejemplo, el idioma se guarda, el número de o no, las búsquedas que has realizado en la página también se puede guardar. Si quieres el tema oscuro, el tema claro, si tu móvil utiliza algún tipo de tema por predeterminado y la página tiene esa función, también se te puede guardar. Estos son lo que se entienden como cookies de preferencia, ¿vale? También tenemos las cookies de análisis, que son aquellas que permiten al responsable o al editor de la página el seguimiento y el análisis del comportamiento de los usuarios cuando entran a navegar por la misma, que es lo que hemos estado hablando antes y que además estas cookies son bastante importantes. Hasta la propia IPD ha sacado una guía independiente, solamente porque, claro, estas cookies al final no son necesarias para que la página funcione, pero sí que son bastante necesarias a lo mejor para tú conocer cómo funciona tu página, qué anuncios son los que se ven bien, dónde clica más la gente, qué enlace se ve bien, qué enlace no se utiliza nunca. Son al final información muy útil para tú seguir creciendo, para tú seguir mejorando. Entonces la EPD ha creado una guía para establecer qué cookies de análisis, que la veremos luego tranquilamente, pero para que lo tengáis también en mente que vamos a ver esto, qué cookies de análisis están fuera del consentimiento porque se entienden que son necesarias para tú saber si tu página funciona bien y para tú contabilizar al final el impacto que tiene tu página, el impacto que tiene tus anuncios, etcétera. Todo solamente con el fin de mejorar tu página en función de los datos que tú saques y las conclusiones que tú obtengas de estas cookies. Y por último, bueno, recuerdo que hay muchas clasificaciones, por tanto podéis ver muchos tipos de finalidades. No solo existen técnicas de preferencias o de análisis, también están las cookies de publicidad o las cookies comportamentales, que son las que guardan tu comportamiento con los anuncios, cuántas veces has clicado en uno, si has cerrado la ventanita de otro, si a uno le has dado la opción de por favor no me lo vuelvas a mostrar, si has clicado en el mismo anuncio y has terminado comprando o accediendo al servicio que te ofrecía ese anuncio. Cookies necesarias también existen como tal, que son aquellas que están exceptuadas de consentimiento, como veremos a continuación. Pero bueno, para que lo sepamos. En último lugar, nosotros hemos diferenciado según el plazo de tiempo que las cookies almacenan nuestros datos y existen las cookies de sesión, que son aquellas que recaban y almacenan datos mientras que tú estás navegando por la página, que suelen utilizar esa información solamente para prestar el servicio que tú solicites, como por ejemplo una tienda online, a la hora de elegir las cosas en el carrito y pagar, o meter las cosas en el carrito, pero en el momento en el que te sales desaparece todo, porque esas son las cookies de sesión. En el momento en el que tú abandonas la página, desaparecen las cookies y los datos que han ido recabando durante la sesión. Por eso de ahí su nombre. Y luego tenemos las cookies persistentes, que son aquellas que los datos se siguen almacenando en tu terminal y se pueden acceder y tratar durante un periodo de tiempo definido por el responsable o por el editor de la cookie, que puede ir desde minutos, días, meses hasta años. Que como veremos luego, la EPD nos avisa que por favor nunca más de 2 años, para entender que cumple con la legalidad. Ahora bien, teniendo en claro qué son las cookies, qué tipos hay, recordando que hay más tipos, se pueden entender como más tipos y que una misma cookie puede ser más de una categoría al mismo tiempo, tenemos que hablar de la EPD y de su guía. Porque es verdad que la guía se adaptó o se actualizó por última vez en mayo de este año, pero la primera guía fue en 2013, mucho antes de que saliera el RGPD y de que esto se empezara a regular, que fue por el 2018. Ya en 2013 la EPD publicó su primera guía de cookies, que se hizo además en colaboración con representantes de la industria, con empresas. Ya en el año 2019, concretamente en noviembre, publica una segunda guía, obviamente para adaptarse y para incluir todo lo que se decía en el Reglamento General de Protección de Datos.
Esta guía se volvió a actualizar en 2020, teniendo en cuenta las directrices del Comité Europeo de Protección de Datos, que antiguamente este Comité Europeo de Protección de Datos se conocía como opiniones del Grupo de Trabajo del artículo 29, que era un órgano consultivo independiente de la Unión Europea que se dedicaba únicamente a protección de datos y a la vida privada. Y el Comité Europeo de Protección de Datos le ha cogido el relevo y va lanzando directrices en función de la normativa existente, en función de lo que se entiende en la Unión Europea que se debe hacer o se debe regular para proteger a los usuarios y para proteger nuestros datos personales y nuestra privacidad digital. Entonces, por último, ya en el año 2023 se publica la guía de las cookies, que es la que vamos a tratar ahora, que se ha ido adaptando tanto en enero como en mayo de este año, porque en 2023, mentira, en 2022, el Comité Europeo de Protección de Datos sacó una directriz que en la que se centraban en los patrones oscuros, ¿vale? Que los patrones oscuros al final es una forma, por así decirlo, rápido y sencillo, de engañar a los usuarios para que hagan lo que tú quieres que hagan dentro de tu página. Y es como una serie de mensajes subliminales, por así decirlo, que van en contra del consentimiento informado, básicamente, porque no te dan la información ni te la dan de manera correcta. Y para luchar contra este fenómeno, sacaron unas directrices, la EPD ha cogido esas directrices, las ha incluido en su guía y la guía entró en vigor el 11 de enero de este año. Ya era obligatorio implementar las medidas de las que vamos a hablar a continuación. O sea, hoy ya todo lo que digamos tiene que estar así. Si no es así, la EPD puede investigar y puede terminar imponiendo una sanción, como veremos también qué pasa, porque pasa y además pasa mucho y cada vez más, porque la EPD es cierto que cada vez está teniendo más en cuenta el tema de las cookies, el tema del consentimiento y de que esto funcione bien, de que la información se muestre correctamente. Y bueno, lo veremos luego, ¿vale? Pero por último, en esta línea temporal, tenemos que tener claro que en julio de 2023 se sacó esta guía. En esta guía, siguiendo las directrices que dictó el Comité Europeo de Protección de Datos, la EPD en cierto momento, que lo explicaremos también luego más detenidamente, pero literalmente en el escrito lo que pone es que cuando alguien rechaza las cookies, tú como editor puedes ofrecer una alternativa que no necesite utilizar cookies si no son necesarias, ¿vale? Para el usuario, que no necesariamente tiene que ser gratuita. Entonces, cuando dice no necesariamente gratuita, hay muchas plataformas, muchas páginas y muchas empresas que se han aprovechado a esa frase y han empezado con el acepta y navega gratis o rechaza y págame 2 euros, 3 euros, 1 euro. ¿Es legal? Sí, es legal, se puede hacer. Y este año se ha adaptado esta guía de nuevo porque este modelo, que ahora se conoce como Pay or OK, es aplicado para obtener un consentimiento que se entiende como válido. ¿Vale? Luego lo explicaré, aunque esto a mí me parece muy polémico y bueno, supongo que habrá todo tipo de opiniones. Pero bueno, la última actualización de esta guía en el sentido de este modelo se dirige a las grandes plataformas en línea como pueden ser las redes sociales, que deben ofrecer una elección sin el uso de publicidad comportamental y sin la necesidad de que tú pagues una tarifa para evitar que daten tus datos personales, porque al final lo que pasa con esto es que yo tengo que pagar para poder entrar a tu periódico a leer un artículo gratis sin que tú utilices mis datos a cambio. Que bueno, a mí me parece muy cuestionable. Entonces, han sacado una actualización, pero que va dirigida a las grandes plataformas en línea. Es decir, a las pequeñas empresas o a las pequeñas páginas web no nos afecta estas nuevas directrices, pero bueno, que sepamos que se han dado cuenta del problema, lo están tratando y bueno, están intentando poner una serie de límites. Seguramente esto se terminará regulando de alguna manera porque yo creo que se está saliendo un poco de control lo de el pay or OK, pero bueno, para que lo tengamos en cuenta también, ¿vale? Vamos a continuar. En primer lugar, ya entramos en lo que es la guía en sí misma
y debemos saber quién es el que tiene que cumplir con todo lo que vamos a decir ahora, ¿vale? Tenemos que saber que las cookies se encuentran reguladas dentro de una ley como tal, aunque no es algo muy conocido, pero la Ley de Servicios de Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, en su artículo 22, la regula. Entonces, ¿a quién afecta la guía de la EPD y la ley? Y el RGPD también, porque van cogiditos de la mano todos. Pues se aplica a quien aplique esta normativa. ¿Y a quién aplica esta normativa? Pues a cualquier dispositivo de almacenamiento y recuperación de datos, que es una cookie, que se utilice en cualquier equipo terminal, que es un ordenador, una tablet o un móvil del destinatario, que el destinatario puede ser una persona física o una persona jurídica. Puede ser con motivos profesionales o no, es independiente y siempre que sea un servicio de la sociedad de la información. Es decir, hablando claro y sin los tecnicismos que se utilizan en las leyes, cualquier persona física o jurídica que utilice cookies, ya sea en una página web, en una plataforma o en una aplicación, tiene que cumplir con lo que dice la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y con lo que se explica y se impone en la guía de la Agencia Española de Protección de Datos. ¿Por qué? Porque como hemos dicho al principio cuando hablamos de privacidad digital, una cookie no tiene por qué tener tratamiento de datos, si no tiene tratamiento de datos personales, entre comillas, no tiene por qué obtener el consentimiento. Veremos luego las condiciones exactas para no tener que usar el consentimiento para poder utilizarse. Pero en el momento en el que una cookie conlleva el tratamiento de datos personales, el responsable o el editor de la página tiene que asegurarse siempre de que cumple con las exigencias que tiene la normativa sobre protección de datos. En particular, si se utilizan categorías especiales de datos o categorías sensibles de datos. ¿Cuándo se entiende que hay un tratamiento de datos personales? Como hemos dicho en un principio, vuelvo a recordar para que lo tengamos claro, cuando el usuario se identifica por un nombre o por un identificador único que puede ser una dirección de correo electrónico o tu nombre de usuario registrado en esa página. Cuando estos identificadores únicos se utilizan de manera que a través de las cookies y de la información que se obtienen de ellos se puede realizar un seguimiento o un perfil o obtener algo de manera que tú sepas que viene de mi persona, ya es un dato personal porque me estás identificando a mí como a raíz de esa información, ¿vale? No necesita más. Perdón, un momento. Vale, perdón, continuamos. ¿Qué tipo de requisitos nos va a pedir la EPD? Pues tenemos dos bloques. Por un lado tenemos los requisitos de transparencia y por otro lado tenemos los requisitos de consentimiento, ¿vale? Porque las cookies pueden dejar huella que, como hemos dicho, si se combinan pueden ser datos personales. Entonces hay que considerar que cuando una cookie lleva este tratamiento de datos personales, se exigen requisitos de transparencia en el sentido de cómo obtener el consentimiento y requisitos de transparencia en el sentido de cuánta información y cómo lo vamos a dar. Entonces empezamos en este sentido. Hay una lista de, literalmente, dentro de la ley, hay una serie de apartados que tú tienes que proporcionar esa información a los usuarios cuando utilizas estas herramientas que son las cookies. Tienes que dar una definición y función genérica de las cookies siempre, que es la típica entradilla o la típica introducción de toda política de cookies o todo banner de cookies que vemos en una página web de este sitio web utiliza cookies o tecnologías similares que almacenan y recuperan información cuando navegas, lo utilizamos para mejorar tu experiencia como usuario, para obtener información y para personalizar el contenido o cosas por el estilo. Eso es una obligación de la ley. No es algo que a la gente haga por amor al arte y no es una plantilla que todo el mundo use la misma, es que se tiene que decir, ¿vale? Sí o sí. Tienes que explicar de manera genérica lo que son las cookies, también tienes que explicar qué tipo de cookies se utilizan y qué finalidad tienen. En el caso en el que se utilicen cookies de terceros, tienes que explicar que se utilizan cookies de terceros como tal y que quién es ese tercero, ¿vale? Pero no tienes por qué introducir en tu política de cookies todo lo que es la información de ese tercero. Lo que sí tienes que hacer
es identificar claramente, por ejemplo, en el caso de una tienda online que utiliza Google Analytics, tienes que explicar que utiliza Google Analytics y tienes que poner como mínimo un enlace o explicar cómo llegar a la información de qué es lo que hace Google Analytics con la información que obtiene a través de esas cookies, ¿vale? Lo que sí te tienes que asegurar es de que ese enlace o ese link no se rompa, es decir, que funcione. No te tienes que hacer responsable de que la información que el tercero que tú estás utilizando esté actualizada, porque eso ya es responsabilidad del tercero, pero tú sí eres responsable de que tus usuarios, cuando quieran saber quién está utilizando las cookies, no tengan que realizar un esfuerzo para encontrarlo, que seas tú el que le está proporcionando esa información de forma fácil, sencilla y accesible, ¿vale? En el sentido de la información de qué tipo de cookies y finalidades tienen, se puede utilizar perfectamente las plataformas de gestión del consentimiento, que cumplen con, depende de cuál, pero luego veremos algunas, antes de terminar con el webinar, que sí que aseguran que cumplen con los requisitos y con las garantías que se te pide a nivel normativo, y la verdad que son herramientas muy útiles. Luego también tienes que dar información sobre la forma de aceptar, de negar o retirar el consentimiento que ya se haya prestado anteriormente, porque esto afecta muchísimo al consentimiento libre e informado. Pues si el sistema de gestión o configuración de las cookies que tienes tú como editor no permite que una vez que tú aceptas por finalidad o aceptas todas las cookies, no te permite volver atrás, es totalmente ilegal. Tú tienes que tener un sistema que permita con la misma facilidad rechazar las cookies que aceptarlas, ¿vale? Y además tienes que explicar cómo se rechazan las cookies o cómo puedes eliminar las cookies que ya se han aceptado, ¿vale? Que esto también lo hace mucha gente cuando te pone un apartadito de cómo eliminar las cookies de tu navegador. O depende, ponen a lo mejor una aclaración que dependiendo del tipo de navegador que uses, puede ser que tengas que hacer determinadas acciones para poder eliminar las cookies, además de rechazar el consentimiento, ¿vale? Y por último, si a raíz del uso de cookies utilizas datos personales y existen transferencias internacionales de esos datos o elaboras perfiles con estos datos, ya sea tú o un tercero que esté utilizando las cookies en tu sitio web porque tú lo permites, tienes que dar información. Tienes que dar información sobre a qué países se realizan estas transferencias de datos, ¿vale? Si son conocidos porque eres tú el responsable de esa cookie como editor, tienes que especificar exactamente a qué país van los datos y por qué. Y si es de un tercero, como mínimo, tienes que dejar claro que existe la posibilidad de que se lleven a cabo este tipo de transferencias y un enlace, como hemos estado hablando antes, donde se pueda ver esa información por parte del usuario que esté interesado en verlo. En cuanto a la elaboración de perfiles, cuando afecta de forma directa a los datos personales porque termina creando un perfil de ti, también es bastante importante en el RGPD que el usuario sea consciente de ello. Entonces las cookies no son menos y si esto pasa, tienes que decirlo. No es malo, es válido, es legal, se puede hacer. Puedes crear un perfil comportamental para la hora de la publicidad, por ejemplo, y no pasa nada, no significa que sea algo negativo. Simplemente hay que informar a los usuarios porque de eso va al final nuestra privacidad digital y todo lo que estamos aprendiendo hoy, ¿vale? A continuación vamos a hablar de cómo se debe mostrar toda esta información, porque es mucha información y tenemos que tener claro que la EPD nos da muchas recomendaciones y también nos dice con qué tenemos que tener cuidado o qué es lo que a ella le parece, a ella me refiero a la EPD, le parece que está mal o por lo menos que es un poco más cuestionable. En primer lugar, toda la información tiene que ser concisa, transparente e inteligible. Es decir, la información tiene que ser tienes que dar mucha información, sí, pero no tienes que apabullar informativamente a tu usuario. Es decir, nuestra finalidad es evitar el cansancio informativo
que alguien cuando lea tu política de cookies entienda, entonces tiene que ser un lenguaje claro, un lenguaje sencillo, que un usuario medio pueda entender, como a lo mejor lo que estoy haciendo yo hoy, intentando explicar ciertos conceptos de manera coloquial o de manera más fácil de entender al final en la calle, porque al final la gente que entra a tu página web no tiene por qué ser un desarrollador ni un informático y no tiene por qué conocer el funcionamiento de la cookie ni los tipos de cookies que hay. Eres tú el que se lo tiene que explicar de manera en lo que lo entienda, ¿vale? Tú también tienes que tener en cuenta el usuario al que está dirigido tu página web, ¿vale? Y también tienes que tener en cuenta y tienes que tener en consideración lo que se entiende por conocimiento de un usuario medio. Y si sabes, por ejemplo, o tu página web está destinada a lo mejor a menores de edad, pues tienes que tener también en cuenta la edad, lo que es tu público objetivo, ¿no? Y adaptarte un poco siempre teniendo en cuenta que la información tiene que ser clara y concisa. En este sentido, la EPD también incide mucho en que el lenguaje claro significa que hay que evitar ciertas frases o ciertas palabras como usamos las cookies para personalizar tu contenido y crear una mejor experiencia para usted. Porque ¿qué significa exactamente crear una mejor experiencia para mí? ¿Qué vas a hacer? ¿Ponerme los anuncios que crees que me gustan? Pues dime que utilizas cookies publicitarias y que vas a intentar ponerme los anuncios que crees que me gustan, no que vas a mejorar la experiencia para mí. Es a lo que se refiere la EPD. Igual que utilizar términos como puede, a menudo, es posible, no. O es posible o no es posible. O pasa o no pasa. Y además las cookies no son ambiguas. Las cookies al final son archivos de texto con una finalidad muy clara, que funcionan de una manera muy clara. Somos nosotros a la hora de explicarlo los que nos podemos a lo mejor explayar o ponernos un poco más artísticos para que lo que se hace con la cookie no quede tan feo y la gente acepte nuestras cookies, ¿no? Pero la EPD está intentando evitar que pase estas cosas y nos dice que, bueno, que no está prohibido, pero que es recomendable no utilizar esos términos, ¿vale? Luego, como he dicho siempre, la información siempre tiene que estar visible y accesible. El usuario no tiene que buscar la información, el usuario tiene que verla. Y tiene que verla de forma fácil y es lo típico. Ya sabemos todos que a lo mejor cuando entras en una página web, la política de Google, la política de privacidad y esas cosas se encuentran en el pie de página. Es la costumbre y es lo que se debe hacer. ¿Está expresamente dicho o se obliga a expresamente a poner la política de cookies en el pie de página? No, no hay una ley que diga que se tiene que poner la política de cookies en el pie de página, pero si es la costumbre, lo que está acostumbrado el usuario medio, ¿por qué no vas a hacerlo? Es una forma de facilitarle el encontrar la información. En ese sentido, es en el que estamos hablando cuando decimos una información fácil de acceder y fácil de ver, ¿vale? Y por último, tenemos que tener en cuenta que además es bastante importante que la EPD nos recomienda mucho, igual que el Comité Europeo de Protección de Datos en sus directrices sobre transparencia, el uso de la información por capas. ¿Qué significa esto? Que se debe permitir al usuario, para evitar el cansancio informativo del que hablábamos al principio en esta diapositiva, no encontrar todo lo que hay que decir en un mismo sitio, sino que en un primer momento, que sería la primera capa, haya una información que sea la esencial. ¿Qué se entiende como información esencial y qué se entiende como primera capa? Para que nos entendamos, la primera capa es el banner o el pop-up que te aparece al entrar en una página web que te pregunta si quieres aceptar o rechazar las cookies según el tipo de cookie, ¿no? Las necesarias que siempre están marcadas como que sí, porque ya veremos luego que no tienen necesidad de consentimiento, entonces se pueden utilizar siempre, quieras tú o no quieras, por así decirlo. Y luego están las funcionales, las técnicas, las de medición, las de publicidad, y tú vas diciendo si aceptas o no aceptas, tienen sus botoncitos de aceptar, rechazar o configurar. Y en esta primera capa, ¿qué tiene que aparecer? La identificación del editor es necesaria, a no ser que por el dominio o por tu propia página web se desprenda claramente quién eres.
o qué empresa es la que la lleva, o que tú te identifiques en otro sitio. Es decir, si tú te identificas a lo mejor en el aviso legal o en la política de privacidad, no importa que no te identifiques en el banner de cookies, ¿vale? No es necesario. Lo que sí es necesario es las finalidades de las cookies que vas a utilizar y que estén separadas por finalidades que tú puedas aceptar o rechazar según el tipo de cookie. Información de si son propias o de terceros y el modo en el que se puede aceptar, configurar o rechazar las cookies. Además, por último, en esta primera capa siempre tiene que haber un enlace visible y claro que te lleve a la segunda capa informativa, que es donde se va a incluir toda la información que hemos estado diciendo en la diapositiva anterior que se debe decir de forma más detallada, que sería el típico, si quieres más información, pulsa aquí, o si quieres seguir leyendo, visita nuestra política de cookies. Y ya dentro de la política de cookies es donde aparece todo lo demás de forma clara, concisa, bien explicado, pero teniendo en cuenta todos los tips que nos acaba de dar la Agencia Española de Protección de Datos para hacerlo de forma correcta, ¿vale? Lo importante en cuanto al sistema de capas y en cuanto al banner, es esto que vemos aquí, que no se puede dar al usuario en ningún momento la impresión de que tiene que aceptar las cookies sí o sí para poder entrar en tu sitio web, ¿vale? Va totalmente en contra del consentimiento informado, de la ley, del RGPD, de la AEPD y de todo lo que estamos explicando hoy. No se puede empujar al usuario a aceptar las cookies. ¿De qué manera? Por ejemplo, cambiando el color, el contraste del texto, cambiando el tamaño de los botones o simplemente no poniendo el botón de rechazar, ¿vale? Hay gente que lo hace, hay páginas que lo hacen, muchas, por desgracia. ¿Cuál sería el ideal? El que estamos viendo aquí, aceptar, configurar y rechazar, y en la parte de arriba, información genérica sobre las cookies y que podamos aceptar o rechazar en función de la finalidad de las mismas. ¿De qué manera se puede prestar consentimiento para las cookies? Pues la EPD nos dice una serie de formas, ¿vale? Podemos hacerla a través de formato enlace, a través del posicionamiento del enlace, que también se tiene que tener en cuenta, a través de la utilización de una denominación descriptiva o intuitiva como es en la política de cookies, o a través de otras técnicas como puede ser la plataforma de gestión del consentimiento, ¿vale? De las que hablaremos también luego. Una vez que tenemos claro el sistema de información por capas, que es bastante recomendable y yo desde aquí por lo menos es lo que haría y en las páginas web que yo gestiono es lo que hago, tenemos que tener también mucho cuidado. Por ejemplo, dentro del banner, las cookies no pueden aparecer premarcadas como que ya está dado. ¿Por qué? El consentimiento me refiero, porque eso va en contra del consentimiento válido, informado y libre. Es decir, tú no puedes obtener el consentimiento a raíz de una inacción, porque si al final la cookie aparece marcada como sí o como on, como en funcionamiento, antes de que yo le dé y antes de que yo le dé a aceptar, estás obteniendo y utilizando esa cookie antes de que yo me entere siquiera de cuál es, qué cookie es, para qué se usa y por qué la estás usando. Entonces va totalmente en contra con todo lo que estamos diciendo, ¿vale? Lo recomendable es, y lo que se debe hacer, no lo recomendable, lo que se debe hacer es que no haya ninguna cookie premarcada. Sí o sí, todas las cookies tienen que estar apagadas o desactivadas, excepto las que son necesarias, ¿vale? Y ahora, ¿de qué cookie se tiene que obtener el consentimiento? Que es la base para el cumplimiento de toda la normativa, en definitiva. Antes de empezar con todo lo que conlleva el consentimiento de la cookie, tenemos que tener claro que hay algunas cookies que están excluidas de obtener consentimiento porque sirven o permiten exclusivamente la comunicación de datos o el buen funcionamiento entre el equipo de usuarios y la red de Internet, ¿vale?
¿Qué cookies están excluidas? La lista que aparece aquí en la diapositiva, que son las cookies de entrada, las cookies de identificación de usuario, únicamente las de sesión, es decir, las que comentamos antes, que cuando abandonan la página la información desaparece. Las cookies de seguridad, creo que por razones obvias, están exentas de consentimiento, porque al final lo que hacen es protegerte. Cookies de sesión de reproductores multimedia, como a lo mejor las cookies que se utilizan cuando tú incluyes dentro de tu página un capítulo de Spotify o un vídeo de YouTube. Cookies de equilibrar la carga, porque al final lo que sirve es para mejorar el rendimiento de la página, no utilizar datos personales tampoco. Si os dais cuenta, quitando las cookies de autenticación, que sí que pueden terminar utilizando datos personales, de ahí que solo se permitan las de sesión porque luego desaparecen esos datos. El resto de cookies que están exentas de consentimiento son más que nada cookies técnicas o cookies funcionales que permiten que la página trabaje mejor o funcione mejor o tenga contenidos externos para que funcionen bien, como cuando intercambias contenidos con redes sociales o permites que tu blog o tu página sea posteado en Facebook, ¿vale? Para eso es necesario una cookie, para ese tipo de cookie no es necesario que se obtenga consentimiento. Lo que sí tenemos que tener en cuenta que por razones de transparencia la EPD recomienda, y nosotros también recomendamos muchísimo, que aunque no se necesite el consentimiento de los usuarios para utilizar estas cookies, se avise de las mismas. Es tan fácil como decir en el banner, si por lo que sea nuestra página utiliza cookies que no necesitan consentimiento porque todas son necesarias y técnicas para el buen funcionamiento de la página y además no llevan el tratamiento de datos personales, podemos poner simplemente un banner de cookies que diga que este sitio web utiliza cookies para mejorar el funcionamiento de la página, que eso no conlleva ningún tratamiento de datos y por tanto no necesita nuestro consentimiento, pero aún así le queremos dar esta información y tenemos nuestra política de cookies a mano, donde explicamos qué cookies son las que se utilizan, aunque sean necesarias y aunque sean técnicas, ¿vale? Es lo recomendable. Y por último, antes de continuar con el tema del consentimiento y con la otra guía que tenemos de la EPD, donde se explica qué cookies de medición o qué cookies de análisis están exentas, tenemos que tener mucho cuidado porque existen las cookies polivalentes, que ya lo he dicho varias veces. Aquí es donde está el problema de las cookies polivalentes, porque en el momento en el que una cookie tiene dos finalidades, tú como usuario puedes aceptar solamente una de ellas. Entonces, si la cookie tiene dos finalidades y tú solamente aceptas una, la cookie no debería utilizarse, salvo que pueda funcionar separando sus finalidades y solamente funcione para la que tú has dado consentimiento. Si la cookie sí o sí opera con todo, por así decirlo, si tú no aceptas todo, no se puede utilizar esa cookie. Si una cookie tiene una finalidad que está exenta de consentimiento, pero tiene otra finalidad que no lo está, esa cookie tiene que obtener el consentimiento para poder ser utilizada, ¿vale? Muy importante, tener muy claro qué tipo de cookie vamos a utilizar, qué función es y con las cookies polivalentes tener muy claro cómo funcionan, si se pueden separar sus finalidades o no, y si no se pueden separar sus finalidades, obtener siempre el consentimiento cuando una de ellas no se encuentre exenta del mismo. Y en cuanto a las cookies de medición de audiencia, la EPD las ha considerado esenciales, como hemos dicho antes, en cuanto a obtener estadísticas y resultados sobre cómo funciona tu página, siempre que se limiten a la medición exclusiva de la audiencia. Es decir, puedes utilizar estas cookies de estadística o de rendimiento o de medición siempre que elabores estadísticas anónimas, que además debes guardarlas por un periodo de tiempo determinado y las mediciones que se entienden necesarias según la EPD son las que aparecen en esta diapositiva, que son la medición de audiencia, página por página, la determinación del dispositivo del que se entra, el navegador que se usa, el tamaño de pantalla, el tiempo de carga de la página, por ejemplo, también es muy útil, el tiempo que tú como usuario pasas en cada página, la profundidad del desplazamiento por página,
la estadística de las acciones de los usuarios, es decir, dónde hace clic, dónde te quedas parado leyendo, qué cierras, qué abres, de qué zona geográfica vienes como usuario. Esas mediciones son las que entiende la página web que sí que son, o sea, la página web, la EPD, que sí que son útiles y que sí que son necesarias. Si tu cookie obtiene otra medición distinta o termina utilizando datos personales, porque tienen que ser datos anónimos, la cookie no está exenta por mucho que sea una cookie de medición o por mucho que tu cookie además también mida alguna de estas que se entienden como necesarias. ¿Qué garantías tienen que tener estas cookies para entenderse que son entonces sin necesidad de consentimiento? Tienen que ser cookies de medición que sirvan para alguna de las finalidades que se acaban de decir y que aparecen aquí en pantalla. Los usuarios tienen que estar informados de que se utilizan estas cookies con este propósito. La vida útil de la cookie tiene que ser como máximo de 13 meses y no se puede ir renovando automáticamente, en el sentido de que yo entro a tu página y desde que yo entro a tu página la cookie puede estar 13 meses. Pero si yo mañana vuelvo o la semana que viene vuelvo a entrar a tu página, los 13 meses no empiezan desde cero. Los 13 meses empezaron en el momento en el que entré por primera vez, ¿vale? Hasta que no se acaben, no vuelven a empezar otros 13 meses. Y además la información que tú has obtenido a través de estas cookies solamente se puede recopilar durante un periodo máximo de 25 meses. Es decir, a los 2 añitos ya tenemos que ir pensando en deshacernos de esta información porque si no la EPD nos puede tirar de las orejas. Y ahora bien, para el resto de cookies, quitando las que acabamos de nombrar de medición y las que hemos dicho antes de que son necesarias y tal, que no necesitan consentimiento, para el resto sí que es necesario consentimiento del usuario, que además se tiene que obtener mediante fórmulas expresas, que necesite una acción, que sea clicar en el consiento, clicar en el acepto, de manera que esto se vea de forma clara e inequívoca que la acción y la intención del usuario es consentir en que tú como editor utilices tus cookies propias o de terceros en tu página web sobre mí y sobre mis datos, ¿vale? En ningún caso se puede entender que la mera actividad del usuario por la página web o inactividad en el sentido de ni aceptar ni rechazar el banner de cookies, por ejemplo, se puede entender que tú ahí estás dando por válido que se utilicen las cookies. Jamás. Jamás se pueden utilizar las cookies, no se pueden instalar y no pueden funcionar hasta que el consentimiento no se haya otorgado de forma libre e informada. Por eso es necesario tener en cuenta y que el usuario también tenga en cuenta que en todo caso te puedes negar a aceptar las cookies siempre. La opción de rechazar las cookies tiene que estar a la misma capa, al mismo nivel, con el mismo contraste de colores y con el mismo tamaño de botón que el de aceptarlas, ¿vale? O por lo menos muy similar, no debe cambiar, no se debe inducir al usuario a que consienta las cookies. Además, la información del resto de cosas de la página tiene que estar totalmente separada de la información que nosotros damos sobre las cookies, tanto en el banner como en la política de cookies, y que la aceptación, por tanto, la aceptación de los términos y condiciones de la página web tiene que estar aparte. La EPD nos vuelve a recordar que la duración del consentimiento no puede ser superior a los 2 años, porque es el tiempo que ellos han estimado que es bastante suficiente y razonable como para no seguir contando con la información que se han obtenido a través de esas cookies. Y tenemos que tener muy en cuenta que si el usuario está intentando ejercer un derecho que le está legalmente reconocido, como por ejemplo darte de baja de una operadora de teléfono o algo así y estás entrando en su página web para hacerlo, y es la única manera que tienes de hacerlo, entrando en su página web para poder darte de baja, no nos pueden condicionar a que nosotros aceptemos las cookies para poder navegar por esa página web, porque es nuestra única manera que tenemos para poder ejercer ese derecho de cancelación de nuestra suscripción o de cancelación de nuestra tarifa, o por ejemplo en Netflix, o creo que me estoy explicando, ¿vale? Si es para tú ejercer un derecho que se te tiene reconocido, no te pueden obligar a utilizar cookies, porque va en contra de la ley y de todo lo que hemos estado hablando. Ahora bien, ¿cómo podemos solicitar el consentimiento? Hay diferentes alternativas.
la EPD nos las expone. Las más conocidas o las más simples son al solicitar el alta de un servicio, que debemos entender que solicitar el alta de un servicio es simplemente, por ejemplo, entrar a una página web de un periódico a leer un artículo, ¿vale? Eso es un servicio, perdón. O entrar a Amazon a comprar es otro servicio, ¿vale? Pues al entrar en ese servicio se nos puede solicitar perfectamente que aceptemos o rechacemos las cookies, siempre que el consentimiento se encuentre separado y no se agregue con la aceptación de los términos y condiciones de esa página web o de ese servicio, ¿vale? Durante el proceso de configuración de la página web o de la aplicación, también se puede pedir. Por ejemplo, esto es más común en las aplicaciones, cuando tú estás configurando el idioma, el tipo de letra, el color que va a tener el fondo o las características de esa aplicación, las que sean. También puedes preguntarle al usuario si puede acceder a o si puede instalar cookies o no, ¿vale? Y los tipos de cookies, dando la información que se tiene que dar de la manera en la que se tiene que dar, como ya hemos comentado, ¿vale? A través de las plataformas de gestión del consentimiento, que además tienes que asegurarte que sean plataformas que cumplen con todos los requisitos y con todas las garantías que hemos venido diciendo y que se exponen en la ley y en la guía de la EPD, o al momento de descargarte un servicio que se ofrezca en tu página o en tu aplicación, como puede ser descargarte un vídeo, descargarte un juego, descargarte una foto. En ese momento también se te puede preguntar por las cookies, ¿vale? Teniendo en cuenta que si lo que se pretende es utilizar cookies que no son necesarias para el funcionamiento de lo que es la página o la aplicación, se tiene que permitir a los usuarios de dar su consentimiento antes de que termines utilizando ese servicio. Y recordando que si son cookies que no necesitan consentimiento, se pueden utilizar y ya está, solamente tenemos que informar de que se utilizan. Y también tenemos que tener en cuenta el perfil del usuario medio que va a entrar en nuestra aplicación o en nuestra página. Si sabemos que nuestra página puede ser visitada o va a ser visitada por personas o por niños menores de 14 años, tenemos que tener cuidado y tenemos que hacer esfuerzos razonables para intentar que el consentimiento que obtenemos nosotros como editores o como responsables de la página para el tratamiento de datos de ese usuario que sabemos o creemos que puede ser menor de 14 años, ha sido dado por el titular de su patria potestad o el titular de su tutela y no por el niño. Esto es muy ambiguo y muy difícil y la EPD tampoco ha concretado mucho más, pero se entiende que hay que hacer esfuerzos razonables. Por ejemplo, si se trata de un usuario registrado y le preguntas la edad, ya sabes si es o no es un niño menor de edad. Si es un niño menor de 14 años, antes de seguir navegando, tienes que ponerle un pop-up, un aviso o algo que restrinja y que le explique que tiene que avisar a su padre, a su madre o a su tutor para que éste decida si acepta o rechaza las cookies, ¿vale? Es algo que la verdad que yo lo habré visto solamente una o dos veces en alguna página web. Es muy difícil asegurarte. La EPD tampoco explica qué se entiende por esfuerzo razonable, ni cómo puedes verificar tú que el consentimiento lo ha dado el padre y no lo ha dado el niño. Pero bueno, viene en la guía y yo pues os lo explico. Y en realidad, en este sentido, nada más. Solo que antes de continuar con los muros de cookies y lo de pagar o no pagar para utilizar las cookies, hay unas cosas que quiero mencionaros, que existen ciertas posibilidades, ¿vale? Como por ejemplo, si tú como editor o como responsable de una página tienes más de una página, o puedes obtener el consentimiento para las cookies en una de ellas y aplicarlo para todos tus dominios, siempre que informes de que las cookies que se envían desde el resto de dominios van a ser utilizadas, ¿vale? Que el usuario sea consciente y que además en el apartado de información señales sobre qué dominios de tu titularidad son en los que se van a enviar esas cookies, qué tipos de cookies son y
independientemente de si las páginas ofrecen servicios parecidos o no, o tienen contenido parecido o no, ¿vale? Otra cosa bastante importante que no se me puede olvidar es cuando tú obtienes el consentimiento de una forma válida, como hemos hecho hasta ahora, pero imagínate que tu cookie cambia y tu cookie antes tenía una sola finalidad y ahora tiene dos. Y por lo que sea, tú has obtenido el consentimiento para la primera finalidad, pero no para la segunda. Tienes que asegurarte de que avisas de esto en tu política de cookies y de que reciclas o tiras a la basura los consentimientos que has obtenido antes de ese cambio y te aseguras de tener el consentimiento con la cookie nueva, aunque sea la misma, porque en el momento en el que cambie su finalidad, cambia los datos que obtiene y ya el consentimiento que se ha otorgado previamente no es informado porque no tiene toda la información con la que tú cuentas ahora. Creo que me he explicado. Es necesario que el usuario siempre sepa para qué está prestando consentimiento. Si tú el consentimiento que obtuviste era para una finalidad y ahora es otra, tienes que volver a obtenerlo. No tiene más, ¿vale? Y recordar que la EPD nos dice que como mucho el consentimiento se debe guardar para cada cookie como mucho 24 meses. Más de 24 meses ya empieza a ser excesivo y dependiendo de para qué se utilice y de cómo se utilice puede terminar en sanción. Entonces, para evitarnos problemas, 24 meses como máximo, que además esto se puede configurar en tu página web y no es nada difícil, no hay ningún problema. Y el aspecto más importante es que los usuarios tienen que poder retirar el consentimiento aunque lo hayan otorgado previamente. Es decir, tú entras a una página, aparece el banner, aceptas y luego tienes que tener alguna manera de volver al banner y volver a rechazarla si lo que quieres hacer es rechazarla. Esa posibilidad tiene que estar ahí y nosotros como editores o como responsables de páginas web o de aplicaciones tenemos que asegurarnos de que esa posibilidad exista de verdad y esté ahí, ¿vale? Por último, en cuanto a la guía de cookies, ya luego vamos a pasar a las sanciones y a las soluciones para el cumplimiento, ¿vale? Algo muy, o por lo menos lo que a mí me parece más polémico, es que, en primer lugar, existe una cosa que se llaman los muros de cookies. ¿Qué son los muros de cookies? Cuando tú o cuando los editores o los responsables de las páginas web o de las plataformas en línea condicionan que tú aceptes las cookies para que tú puedas acceder a esa plataforma, a esa página o a ese servicio. El Comité Europeo de Protección de Datos, en sus directrices sobre consentimiento, decía que para que el consentimiento se dé libremente, no pueden existir los muros de cookies. O sea, no se nos puede condicionar el aceptar las cookies con el acceder al sitio web, ¿vale? O utilizarlo ya sea de forma total o parcial. Entonces, esto es lo que dije al principio, lo que dice el Comité Europeo de Protección de Datos es que siempre que se informe sobre que existe una alternativa que no conlleva el uso de cookies, es decir, no conlleva el uso de nuestros datos, que no necesariamente tiene que ser gratuita, pero siempre que exista esta alternativa no necesariamente gratuita de acceso al servicio sin necesidad de aceptar las cookies, entienden ellos que entonces sí es cuando estamos dando un consentimiento libre, un consentimiento informado. Por eso, en el no necesariamente gratuita es en lo que se escudan las empresas, los periódicos. Digo periódicos porque por lo menos yo lo que más me encuentro que te piden que pagues para poder leer o cualquier plataforma, ¿vale? Te pueden pedir que pagues siempre que te ofrezcan una alternativa en la que no se utilicen las cookies. Si tú quieres no pagar, vas a tener que utilizarla. Entonces hemos cambiado los muros de cookies por el Pay or OK, que al final se va a terminar regulando de alguna manera y a las grandes plataformas ya le están poniendo restricciones porque al final te están obligando a pagar para no utilizar tus datos. Pero bueno, esa posibilidad se abrió y es una posibilidad de la que se está aprovechando, no está mal. Si alguien quiere hacer uso de la misma, lo puede hacer. Simplemente tiene que tener en cuenta que tiene que poner dos alternativas, o sea, dos entradas al servicio, dos accesos al servicio de tu sitio web,
uno con cookies y otro no necesariamente gratuito, pero sin cookies, ¿vale? Y ahora vamos a ver qué es lo que puede pasar en el momento en el que no cumplimos con todo lo que hemos dicho hasta ahora o no cumplimos con la ley, porque al final la guía de la EPD son recomendaciones que sí que están basadas en la ley y en las directrices del Comité Europeo de Protección de Datos y el RGPD en sí mismo, pero la mayoría de cosas no son obligaciones legales como tal, son recomendaciones como por ejemplo el uso de los términos, la información por capas, la información, etcétera, ¿vale? Pero si incumplimos la ley, hay sanciones. La ley de sociedad de servicio de la información tiene esta graduación de sanciones, las leves hasta 30.000, las graves hasta 150.000 euros y las muy graves pueden llegar hasta los 600.000. Y por otro lado, el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, que es en la que trata el RGPD a nivel nacional, también sanciona. La multa máxima que puede imponerse a una entidad o a una empresa es hasta el 4% de los ingresos anuales globales o 20 millones de euros, la cantidad que sea mayor, teniendo en cuenta que si nuestra empresa está en un grupo de empresas, los ingresos anuales globales que se computan son los de todo el grupo de empresas, no solamente los de la nuestra, ¿vale? Para que lo tengamos en mente. ¿Qué se entiende por infracción leve? Pues infracción leve es un incumplimiento de las obligaciones de información o del procedimiento del tratamiento de datos que se establecen en el artículo 22 de la Ley de Servicios de la Información, que eran las cookies, ¿vale? ¿Qué es una sanción grave? El incumplimiento significativo de estas obligaciones, y una sanción muy grave es el incumplimiento del alojamiento de datos, el acceso de red o la prestación de cualquier otro servicio de intermediación cuando conlleve una sanción muy grave. Por ejemplo, para que nos entendamos, ¿vale? Casos que han pasado de verdad. El primero de TechPalm Solutions, lo que pasó fue que esta empresa tenía múltiples infracciones, ¿vale? Tenía hasta 10 infracciones de la normativa de la Ley de Sociedad de la Información y del RGPD, porque utilizaba cookies sin consentimiento, las instalaban sin obtener el consentimiento y además, aunque tú rechazaras el uso de las cookies, ellos seguían utilizándolas. No tenían un aviso de cookies, no tenían un banner de cookies, la política de cookies que tenía eran información muy escueta, o sea, no era información suficiente y además solamente estaba en inglés, cuando también prestaban servicios en España. Y la suma de todos estos incumplimientos terminó en una sanción de 500.000 euros, es decir, una sanción muy grave. Otro ejemplo, por ejemplo, tenemos el de Vueling o el de Iberia, que es muy parecido, que las dos terminan con una sanción de 30.000 euros, porque utilizan en las páginas web de Vueling y en las páginas web de Iberia, utilizaron cookies sin con el consentimiento previo del usuario. Y además, aunque las hubiera rechazado, las seguían utilizando, ¿vale? Por otro lado, Iberia encima te obligaba a utilizar las cookies para poder navegar por sus páginas web sin ofrecerte una alternativa no necesariamente gratuita, ¿vale? Y estas sanciones que aparecen aquí son todas de este año. Por ejemplo, la de los niños de Montessori es una pequeña, mediana empresa de un colegio privado concertado o público concertado que tenía una página web, ¿vale? Como cualquiera, que no avisaba de que se utilizaban cookies cuando accedías a ellas, ni te permitía configurarlas de ninguna manera. Es decir, el tema de información por capas y el tema del banner no lo gestionaron bien, no lo hicieron, y por ello termina con una sanción de 5.000 euros, que además todo esto viene por una reclamación de usuarios de páginas web, ¿vale? La gran mayoría de sanciones de la EPD es un usuario de una página web que se da cuenta de lo que está pasando y le dice a la EPD, oye, mira, es que yo he entrado en esta página y han utilizado estas cookies sin que yo lo permita. La EPD investiga, y además nosotros como usuarios podemos ver qué cookies se utilizan en nuestra página, o sea, en la página en la que estamos metidos y en la que estamos navegando. Lo puede hacer y lo puede ver cualquiera, ¿vale? No tiene mucho misterio eso.
Otro ejemplo de sanción, a lo mejor así más interesante, la de Local Vertical o la de NH Hotel, que es más o menos parecida. Utilizaban cookies también antes de que el usuario prestara consentimiento. Aunque las rechazaran, las seguían utilizando, no tenían un aviso legal, no tenían una política de cookies. Además, en el caso de NH Hotel Group, el banner aparecía con las cookies ya premarcadas como activadas, y aunque tú las desactivaras, las cookies seguían funcionando encima. O sea, todo lo que podía salir mal le salía mal, y termina con una sanción de 10.000 euros. Para que veamos que esto es una realidad, que además estas 5 sanciones que aparecen aquí en pantalla son todas de este año, de mayo, de abril, de marzo, las hay hasta de septiembre. No es algo que pasa, y además la OEPD últimamente está muy pendiente de todo esto, porque esta guía entró en enero en vigor y hay gente que todavía no se la toma en serio. Y para tener las cosas claras, por ejemplo, porque como hemos visto, la gran mayoría de sanciones vienen sobre todo por el tema de información y del banner de cookies que no funciona correctamente. Aquí tenemos un ejemplo. Este banner de aquí arriba, el ejemplo de cómo no hacerlo, es de una de las páginas web que hemos visto que ha sido sancionada, para que veamos lo que no se debe hacer. En primer lugar, la información que da es mínima, por no decir nula, y solamente te deja aceptar. O sea, todo mal. Y el de abajo es un ejemplo bien hecho. Es una información también mínima, porque en la primera capa esto es lo que debe aparecer, ¿vale? En el banner, luego ya en el panel de configuración, donde te aparecen los tipos de cookies y eso, sí que tiene que haber la información genérica de lo que es cada cookie, de qué tipo es, de cuál se utiliza y eso. También muy resumidamente, porque la información detallada y extensa tiene que venir en la política de cookies. Pero bueno, esto es un ejemplo para que tengamos claro que al final es lo que vemos día a día, ¿vale? Veremos ejemplos tanto de lo que sí está bien como de lo que está mal, para que tengamos claro lo que sí y lo que no, y cómo tiene que ser la nuestra, la que pongamos en nuestra página. Por último, también tenemos que hablar en cuanto a perspectivas de futuro. Como ya hemos visto, todo esto empezó a regularse en 2018, y tenemos que tener en cuenta que la vida avanza, la sociedad avanza, Internet avanza muchísimo, cada vez más reprisa. Hay muchos estudios, como hemos visto, muchas estadísticas. Gran parte del PIB de la Unión Europea, por ejemplo, proviene también de la publicidad online. Es un sector que está creciendo mucho, que cada vez es más grande, y tenemos que tener en cuenta que se va a seguir regulando, porque además afecta a nuestra privacidad, afecta a nuestros datos y afecta a nuestra vida, aunque nos creamos que no. Y es algo que siempre están ahí. Las cookies no se ven, pero existen y siempre están ahí. Y al final te pueden identificar solamente por haber aceptado unas cookies en Amazon. Te pueden identificar en 40 páginas más y ponerte anuncios de 40 sitios solamente por haber aceptado en una página, ¿vale? Tenemos que tenerlo en cuenta, la importancia que esto tiene y que va a seguir teniendo, y por tanto se va a seguir regulando. Entonces tenemos que ser conscientes que aunque nosotros no estemos en el mundo de las leyes y no tenemos por qué estarlo, ¿vale? Pero sí tenemos que ser conscientes de que se va a seguir regulando. Ahora mismo existe una propuesta de reglamento sobre el respeto de la vida privada y la protección de datos personales en el sector de las comunicaciones electrónicas, que va a regular la protección de la información que se almacena en nuestros terminales, es decir, en nuestro ordenador, en nuestro móvil o en nuestro tablet, que actualmente es una propuesta. Entonces el contenido final y lo que se va a terminar regulando, las obligaciones que van a surgir a raíz de este nuevo reglamento, todavía no se conocen, pero tenemos que tenerlo en cuenta y que tenemos que estar al loro, por así decirlo, de cómo evoluciona la normativa, por si existen nuevas obligaciones o por si cambia algo de todo lo que hemos aprendido hoy, por ejemplo, ¿vale? Y por otro lado, las cookies de tercero, el Privacy Sandbox que nombré en la historia de las cookies, que empezó en 2019, a día de hoy sigue funcionando, que lo que pretende Google es que los usuarios que naveguen a través de Chrome terminen navegando sin la utilización de cookies de terceros. Es decir, su intención era ir eliminando gradualmente el uso de cookies de terceros en las páginas web que se utilizan en Chrome.
¿Por qué? Porque Google se preocupa mucho por nuestra seguridad y por nuestra privacidad, o eso es lo que nos quieren hacer entender, y han empezado a probar con una protección de seguimiento, protección de tracking, que limita de forma predeterminada siempre que al tú entrar en una página web, en esa página web o en ese dominio se utilicen cookies de terceros. Porque las cookies de terceros no tiene por qué, pero en su gran mayoría se utilizan para publicidad comportamental, utilizan perfiles, terminan creando perfiles sobre nosotros y terminan ganando dinero y lucrándose a raíz de esta herramienta. Y para proteger nuestra privacidad y mejorar la experiencia de los usuarios que usan Chrome, Google se puso el objetivo de terminar o eliminar el uso de las cookies de terceros en este año 2024. Pero a raíz de haber empezado este año a hacerlo, empezó con una prueba piloto, entre comillas, que un 1% aleatorio de todos los usuarios de Chrome, que lo mismo algunos de nosotros hemos sido, se les ponía esto de restringir predeterminadamente el uso de cookies de terceros, ¿vale? Ha ido obteniendo resultados, obteniendo informes, está trabajando con las comisiones o las autoridades de mercados y de competencias de distintos países, por ejemplo, con el del Reino Unido. Y a raíz de estos informes y de estos trabajos que ha ido realizando durante este año, Google ha informado de que al final la eliminación de las cookies no se va a llevar a cabo en 2024, sino en 2025, que ya avisarán, y además ya hay muchas, o sea, si buscamos Privacy Sandbox en Google, podemos informarnos perfectamente de todo esto que yo estoy diciendo así, un poco por encima, porque la verdad que es un tema muy interesante y bastante extenso en realidad. Y ellos nos explican qué pruebas están utilizando y qué es lo que pretenden, cuándo terminarán, y nos avisan de que hay muchas, porque claro, el problema de esto es que el año que viene tu página web no puede utilizar cookies de terceros, por lo menos en Chrome. Esto hay que tenerlo en mente y hay que pensar cómo solucionamos esto, en el sentido de que hay algunas cookies de terceros que a lo mejor son necesarias, ¿vale? Pues tenemos que ver qué soluciones nos da Google, que las hay dentro de su página de Privacy Bot, o sea, de Privacy Sandbox. Y nada, tenerlo en cuenta de que nos tenemos que preparar para en 2025 hacer caso a las directrices de Google si queremos seguir funcionando en su navegador. Por último, hay una serie de plugins que se pueden instalar en tu página web, en tu dominio, en tu aplicación, como el GDPR Consent o Cookies, que se encargan y que se aseguran de cumplir con todo lo que he dicho hasta ahora. Por ejemplo, si utilizamos WordPress, que es una página fácil para crear nuestro dominio, nuestra página web, y para modificarlo se puede instalar directamente este plugin, que tienen planes de pago, pero también tienen planes gratuitos de servicios de cookies, y ellos mismos te ponen la plantilla de banner, te ponen el panel de configuración con las cookies separadas por finalidades, porque es lo que exige la ley, te proporcionan la información genérica que exige la ley, te proporcionan incluso una plantilla de cookies, te hacen un listado de cookies con su nombre, su descripción y su finalidad. Entonces te ayudan de forma fácil, sencilla y gratuita a cumplir con todo lo que hemos expuesto hoy que hay que cumplir. Por último, ya para terminar, tener en cuenta que el respeto a los datos personales es algo que se debe implementar en la cultura de todas las empresas, porque es el futuro, porque ya una empresa no puede terminar, o sea, no puede trabajar al final sin una página web y sin conocerse en Internet. Y viendo lo que hemos visto hoy, tenemos que tener en cuenta la importancia que tienen los datos personales y la importancia que tiene que nosotros los terminemos utilizando, aunque sea a través de cookies, y aunque sea a través de cookies que no necesiten consentimiento, ¿vale? La información siempre se le tiene que dar al cliente, que siempre termina siendo nuestro usuario, o es lo que buscamos que termine siendo el usuario que visita nuestra página, y no podemos permitirnos que terminen dudando de nosotros, terminar nosotros con una sanción por simplemente no haber escuchado o no haber leído la guía de la AEPD o el articulito de la ley, porque de verdad que a lo mejor hay mucha información en 1 hora y media, pero yo creo que se ha entendido, que es bastante fácil y bastante claro. La AEPD nos da además muchas recomendaciones, muchos ejemplos visuales y mucho cómo hacerlo y cómo no hacerlo.
Y bueno, espero que se me haya entendido y nada, si hay alguna pregunta o no, yo no he estado mirando el chat, no sé si me podéis decir. Hola María, bueno, vaya exposición interesante. Enhorabuena, muchas gracias, ha sido muy ilustrativo. Te voy a leer el chat. Bueno, me presento, soy Eva Ángel, de gestora de proyectos en el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, y voy a ayudar a María y a vosotros a trasladarle vuestras preguntas. A ver, Felipe Jiménez pregunta si es legal que te expulsen de las páginas web cuando rechazas las cookies. Pues depende. Si estás entrando en esa página web, por ejemplo, para darte de baja de Netflix, y es la única manera que tienes para hacerlo, no es legal que te expulsen. Pero si la página web solamente utiliza cookies necesarias y tú no permites que se utilicen, no es que te expulsen, es que no puede funcionar la página web si tú no las aceptas. Entonces dependería de qué tipo de cookies y cuál es la finalidad de estas y por qué te piden el consentimiento, si te ofrecen una alternativa aunque no sea gratuita o no, dependería del caso. Vale, muchas gracias. Antonio pregunta si conoces alguna herramienta o servicio que implemente correctamente lo detallado con respecto a las cookies que se puede incrustar en una web. Si conoces más de uno, ¿cuál nos recomendarías? Creo que esto es lo último que acabas de comentar, ¿no? Que nos has explicado de las tres formas. Y Manuel Ruiz también pregunta algún plugin aconsejable de aviso de cookies para instalar en WordPress. Yo Y ambos dicen que contestada, gracias. De todas maneras, si quieres dar un repaso rápido, María. no sé que yo, por ejemplo, el que más utilizo es Cookies. GDPR Content también está muy bien, pero Cookies para mi gusto es muy sencillo, muy fácil y es que te lo da todo hecho. Y además, para páginas web así chiquititas, con menos de 15.000 o 30.000 visitas al mes, tiene un plan gratis que no, además no te cuesta el dinero y te aseguras de que lo hace todo y de que todo se cumple, ¿sabes? Ajá, perfecto. Y a ver, María, esta que nos acabas de decir, ¿las has escrito en tu presentación? Sí, el Cookies y el Sí, GDPR. ¿verdad? Es que lo has dicho tan rápido que es que no sé. El cookie, o sea, esta primera de aquí, ¿no? El cookie, cookie yes. No, ¿Ese? esa es la que yo utilizo y la que me parece más fácil y Vale, más es que lo has sencilla. dicho tan rápida que yo no lo he entendido y por si a alguien le había pasado igual que a mí. Por eso quería que lo señalaras, ¿vale? Lola pregunta, buenos días, ¿todas las cookies de sesión están exceptuadas de consentimiento? No tiene por qué. Te diría que seguramente la mayoría de cookies de sesión sí que están exceptuadas porque al final la información se elimina, pero si una cookie de sesión conlleva el tratamiento de datos personales y no sirve para la medición, no sirve para la seguridad o no es necesaria, aunque los datos se eliminen cuando yo abandone tu página, necesitas el consentimiento para poder tratar mis datos, aunque sea solamente durante los 5 minutos que estoy dentro. Ujú. Vale, gracias. Ana Hornero pregunta, veo muchas aceptaciones de cookies, interés legítimo. ¿Qué significa eso? El interés legítimo es un cajón desastre, por así decirlo, que muchas empresas o muchas páginas web se escudan en ello, que no tiene, digo escudarse por no dar una explicación a lo mejor más clara, ¿no? Que es lo que busca la EPD. Pero el interés legítimo se basa sobre todo en que tú puedas utilizar los datos de medición, los datos de estadística a lo mejor, que tu página web funcione mejor, como interés legítimo yo de mí mismo, de que mi página funcione y mejore. Entiendo que se refiere a eso y que me estás preguntando por eso, que no está mal, pero tampoco está bien, no cumple con lo que dice la EPD, pero depende de cómo sea, tampoco puede a lo mejor conllevar con una sanción como tal. Ajá, Pero es bastante ambiguo, entonces yo te diría que si tienes una página web no utilices el interés legítimo como finalidad o como excusa para poder usarla. de acuerdo, María, muchas gracias. A ver, Ana vuelve a preguntar, ¿al navegar en incógnito se evitan las cookies? No, no se evitan las cookies al navegar en incógnito. Las cookies son las que son y la página siempre tiene las mismas cookies. A lo mejor puede haber algunas
que no funcionen en incógnito o que se desactiven en incógnito, pero no tiene por qué y se siguen utilizando, vaya. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, pues hasta ahora no hay más preguntas. Ana Hornero aquí señala, dice, es cuando entras en configuraciones para aceptar las cookies, pero yo no sé a qué se refiere, María, no sé si a ti te dice algo. Sí, ¿Lo del interés legítimo será? sí, ¿O cuando tú entras en una página para aceptar las cookies, te dicen que por interés legítimo, a mí no me parece una finalidad ni una necesidad aceptable, por lo menos en la EPD. Ahora, Vale. si eso conlleva una sanción o si eso es ilegal, tendría que haber ahí una investigación, ¿sabes? Tampoco sé yo decirte hasta qué punto, pero sí que es verdad que por lo menos con las recomendaciones que hemos hablado hoy no cumpliría. Vale, gracias. A ver, Francisco González pregunta, ¿capa el navegador Tor las cookies o esto es indiferente? Sé lo que es el navegador Tor, pero yo ahí ya me pierdo porque tampoco es que yo sea informática ni desarrolladora ni nada de esto. Entonces no te sabría decir, tendría yo que investigar para poder darte una buena respuesta, Francisco, porque no sé si el navegador Tor capa las cookies de alguna manera o no. Sé que los navegadores, entre comillas, más utilizados son todos iguales y las cookies funcionan más o menos igual en todos ellos, pero con ese en concreto, que sé que es muy famosillo y que la gente lo utiliza mucho por el tema de privacidad, no sé hasta qué punto cambia algo. Ajá, vale, gracias. Disculpad. Anonero te da las gracias, que te transmite que ha sido muy interesante. Alicia Romero pregunta, ¿a veces te obligan a aceptar las cookies con publicidad o si quieres entrar sin publicidad tienes que pagar? ¿Es legal? Esto ya lo has comentado, pero bueno, no está mal que lo repases, que lo repitas. Es que yo creo que es lo peor del tema de las cookies, lo que la gente más... Pero sí, es legal, Alicia. Tristemente es legal porque el Comité Europeo de Protección de Datos y la guía de la AEPD lo que pretenden es evitar los muros de cookies, que es que te obligan a aceptar las cookies para poder entrar. Y para ello lo que nos dijeron fue, tenéis que dar una alternativa que pueda utilizar la página web sin cookies, pero esta alternativa no tiene que ser necesariamente gratuita. Entonces, las cookies con publicidad, que es con lo que se lucran muchas páginas, si las quieres quitar, como es su forma de lucrarse, se escudan en ello y en el no necesariamente gratuitas que dijo la EPD para hacerte pagar. ¿Es legal? Sí. ¿Es ético? Yo creo que no. Supongo y espero que lo terminarán regulando de mejor manera porque creo que se les está yendo un poco de las manos y todo el mundo se está aprovechando de esto para pedirte dinero para no utilizar la cookie y no utilizar tus datos. Vale. Carmen Sibaja pregunta, dice, de forma predeterminada, nos explica, Tor bloquea todas las cookies de terceros y elimina todas las cookies cuando se cierra la ventana del navegador. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias por fijarlo. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Todavía seguimos con 30 y hemos llegado a estar hasta 43 personas conectadas al mismo tiempo. Ya en estos minutos de preguntas ya hay alguno que ya se ha tenido que marchar. Vamos por 30, no sé si hay alguien que tenga alguna pregunta más. Que tenemos aquí a María a nuestra disposición. Bueno, pues nada, Antonio te da las gracias, que es muy interesante. María, yo te digo igualmente, esto es un mundo apasionante y yo que soy una o sea, que estoy nueva, bueno, me imagino como todos, que como usuario hay veces que te pierdes, ¿no? Así que nada, ha sido muy esclarecedor, muchas gracias, espero que a todas las empresas que se hayan conectado les sirva. A todos los que habéis estado conectados hasta, bueno, durante todo el evento online, os haremos llegar la guía que se ha comentado al principio. Y bueno, poco más. Voy a revisar a ver si aquí nada. Muchas gracias por la información, muchas gracias por todo. Gracias, María, enhorabuena. Y bueno, que sepáis. Ah, perdón. Nada, que gracias a vosotros, de verdad, ha sido un placer. Fenomenal. Solamente deciros que el próximo 25 de septiembre continuamos con el ciclo
de ciberresilientes, donde seguiremos profundizando en todos estos temas. Os mantendremos informados. María, muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto a todos. Luego. Adiós.